Muy buenas a todos, mi nombre es Alfredo y esto es Usuario Geek. En el día de hoy vamos a ver un vídeo que me hubiese gustado ver antes de comprar mi Tesla Model 3 porque creo que saber cómo cargar el vehículo, tipo de cargadores que hay, es muy importante y lo desconocemos antes de comprar nuestro vehículo eléctrico. Son cosas o dudas que uno tiene antes de adquirir su vehículo eléctrico. ¿Qué tipos de cargadores hay? ¿Cómo lo cargo? ¿Cuándo lo cargo? ¿Dónde lo cargo? ¿Qué velocidad carga? ¿Cuánto tiempo tarda en cargar? Todas esas cosas a mí personalmente me hubiese gustado saberlas antes de adquirir mi vehículo eléctrico, porque son cosas que no nos las cuentan, no nos lo dicen, y si no tenemos a alguien cercano que nos pueda decir cómo funciona esto de carga, cuánto tiempo tarda, qué tipo de cargadores hay, pues andamos un poco perdidos, o por lo menos eso me pasó a mí. Dentro de los cargadores o tipos de cargadores vamos a empezar de lo más básico a lo más potente. Bueno, pues dentro de lo más básico tenemos lo que es el cargador portable, el cargador que le llaman con conector Suco. ¿Qué es este cargador? ¿Qué es este conector Suco? El conector Suco es el conector que tenemos en nuestra casa, un enchufe normal. Es un cargador que es muy parecido o se puede asimilar o asemejar a lo que es el cargador del móvil. Un cargador que cuando tú llegas a un sitio, tienes un enchufe, lo conectas a tu vehículo y el coche carga. Es lo más básico, es lo más sencillo, pero tiene sus pequeñas limitaciones. ¿Qué pasa con estos cargadores? Este tipo de cargadores, la potencia máxima que suele aguantar son 16 amperios. Hay alguno que puede aguantar un poco más, pero por norma general 16 amperios es la potencia máxima que alcanzan estos tipos de cargadores. ¿Cuál es el pequeño inconveniente? Que estos cargadores, los cargadores portátiles, cargadores portables, pues no están pensados para estar muchas horas durante muchos días suministrando alimentación a nuestro vehículo. ¿Por qué? Porque al final el problema no le tiene el cargador, el problema nos lo podemos encontrar directamente en la toma Suco, que dependiendo qué toma Suco sea, pues se puede fundir, porque tú ten en cuenta que muchas horas a cierto amperaje esos enchufes no están preparados. E incluso he llegado a ver enchufes de la marca Legrand, creo recordar que eran, que están preparados para vehículo eléctrico y una persona cargando a 16 amperios llegó a fundir el enchufe, porque si le dejas muchas horas, ese calor hará que funda lo que es la parte del enchufe, la parte del Suco. O incluso también se puede llegar a fundir la parte del conector que enchufamos de nuestro cargador. Hay cargadores Suco portables como el que tengo yo, que también disponen en la cabeza donde se conecta, en el conector que enchufamos al enchufe, ahí disponen de un sensor de temperatura, que ese sensor de temperatura lo que hace es, cuando nota mucho calor, para prevenir que se funda tanto el enchufe como la conexión de nuestro cargador, pues protegerá el cargador, la instalación y cortará la carga cuando ese conector llegue a cierta temperatura. ¿Qué pasa? Que no lo tienen todos. Luego otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que estos cargadores a bordo, algunos o muchos, la mayoría de ellos no se pueden regular. Tú llegas, enchufas y a la velocidad máxima que pueda dar el cargador. Que ahí es donde viene el siguiente inconveniente, que estos cargadores, aparte de tener el problema de que con muchas horas el conector Suco se puede fundir, la línea a la que esté conectada ese enchufe deberá ser una línea como mínimo de 2,5 milímetros de cable de grosor. No lo pongáis en una línea de 1,5 milímetros que está pensada para bombillas o para luces, sistemas de luz de encendido y no de alimentación, porque la podéis preparar. ¿Qué suele pasar? Pues que nos vamos de fin de semana a la cabaña rural, llegamos a la cabaña rural y decimos, que tenemos un enchufe, pues yo hoy voy a cargar de gratis. ¿Cuál es el problema? Que lo conectamos, lo enchufamos y no sabemos en realidad el estado de esa instalación eléctrica. No lo sabemos. Si vamos a cargar en un sitio donde no sepamos cuál es la instalación eléctrica, cómo está hecha esa instalación, mi recomendación es que no pases de 10 amperios. No pases de 10 amperios, porque así te evitarás que se sobrecaliente tanto el enchufe como la instalación eléctrica. Si vas a estar muchas horas, 15, 20 horas o más, yo te diría que incluso bajarías a 7 o a 5 amperios. En este tipo de instalaciones, si es un día en concreto al mes o cada 2 meses, pues podemos subirle a 13 o incluso a 16 amperios. Pero dependiendo del enchufe, si lo ponemos a 16 amperios, yo no estaría más de 3 horas o 4 horas conectado ese cargador a ese enchufe y cargando. Sin embargo, a 13 amperios, pues 10 horas, 12 horas, yo sí los dejaría. Mucha más, no. Yo en mi caso he cargado el Tesla en ese tipo de cargador, hasta que me conectaron el wall connector de Tesla, pero os voy a decir que siempre he cargado a 10 amperios, siempre, y he hecho 10.000 kilómetros cargando con conector Suco. Sí, lo habéis oído bien, 10.000 kilómetros. Pero siempre teniendo una instalación de 2,5 milímetros de grosor de cable, una instalación moderna, una instalación nueva y nunca pasando de 10
amperios. Bueno, miento, nunca pasando de 13 amperios, porque yo siempre lo cargaba con el conector móvil, siempre lo cargaba a 10 amperios, pero cuando tenía un poco de prisa o quería cargar un poco más, lo subía a 13, pero días esporádicos. No os penséis que era todos los días. Y por no hablar de que no tenéis que hacer es conectar una alargadera, como he visto que preguntaba gente en chats de grupos, en foros y demás, preguntaban que si yo puedo coger una alargadera de 20 metros, conectarla a mi conector móvil, a mi conector Suco y enchufarla al coche. Claro que lo puedes hacer, pero eso es para hacerlo un día excepcional, ocasional, porque te has quedado sin batería, te urge mucho, porque eso puede ser un verdadero peligro. Si tú desde aquí me estás viendo y haces esa práctica, deja de hacerlo porque al final la puedes preparar. Son cosas que en un principio nos pensamos que tiramos una largadera y ya está, y la verdad que con la carga del vehículo eléctrico hay que tener un poco de cuidado, sobre todo dónde enchufamos, a qué potencia enchufamos, porque el calentamiento del cable y del enchufe nos puede traer más de un problema y problemas muy serios. Yo no sé si tú cargas con Suco o no, me gustaría que en la caja de comentarios me lo dejes y a qué potencia cargas. Luego tenemos otros tipos de cargadores que cargan a 7 kilovatios, 11 kilovatios también pueden llegar algunos en trifásica, que es como el cargador que tenemos de Tesla, los Wall Connector de Tesla o el cargador V2C que he instalado yo recientemente en mi domicilio. Ese tipo de cargadores aguanta una potencia de 7,4 kilovatios en monofásica y te permite también hasta una potencia de 11 kilovatios en trifásica. ¿Cuál es el problema? Que muchos de nosotros en nuestra casa no tenemos trifásica. Y aparte de no tener trifásica, lo que no tenemos contratado es una potencia de 7,2. Tú no sé qué potencia tienes contratada en tu casa. Yo en la mía, en horario normal, tengo 4,6. Por la noche y festivos, lo que es en Valle, tengo 5,7. Y con eso, para mí, mi vehículo eléctrico, los viajes que hago y el trabajo me vale perfectamente. No me hace falta subir de potencia a 7. ¿Que puedes subir para cargar más rápido? Sí, pero dependiendo de los usos de cada uno. Este tipo de cargadores lo podemos encontrar mucho en centros comerciales, sobre todo algunos que tienen esa carga gratuita y suelen venir siempre con un cable ya conectado. No tendremos que sacar nuestro cable y directamente será coger y enchufar. Y luego ya vamos a esta fase intermedia. Estos cargadores que podemos encontrar por la calle de empresas que algunas te quieren cobrar o te quieren pedir un órgano cada vez que cargas porque los precios que hay son súper abusivos en algunas marcas, en otras la verdad que no. Y estos cargadores pueden cargar hasta una potencia de 22 kilovatios a la hora, entre 11 y 22. Claro, tú vives cerca de uno y dices, bueno, pues si yo vivo aquí cerca, es un cargador de 22 kilovatios, si mi batería es de 60 kilovatios y necesito cargar un 50%, pues con 30 kilovatios, perfecto. Si este es de 20 kilovatios, 22 kilovatios a la hora, en una hora y media, pues tendré cargado el vehículo. ¿Qué sucede cuando vas a enchufar y a comprobar cuánto tardas? Pues que ese cargador de 22 kilovatios en tu coche solo va a cargar a 11. ¿Y por qué? Porque el sistema que tiene tu vehículo no está preparado para cargar a 22 kilovatios. Eso no pasa en todos los coches. En los Tesla Model S más antiguos sí se podía cargar a 22 kilovatios. En algunos coches modernos ya están implementando otra vez esa carga de 22 kilovatios porque la verdad que es muy cómodo. Tú te vas a un restaurante a comer, tienes una hora para comer y en un cargador de 22 kilovatios a la hora, si tu coche admitiría 22 kilovatios de potencia de carga, en una hora tienes cargado ya el 30% del vehículo. Y el coste de estos cargadores que no son tan rápidos es un poco más barato o algunas veces mucho más barato que los supercargadores. Y todos estos que hemos visto hasta ahora, el de 22, el de 7 o el de casa que puedes cargar a 3,6, todos estos van en AC, en corriente alterna. Luego tenemos cargadores de corriente continua, que aquí ya es donde empieza a verse esa chicha, esa potencia que nos da el cargador. ¿Y por qué digo esto? Porque los cargadores de corriente continua ya empezamos a tener cargadores de 50 kilovatios, de 100, de 150, de 250, de 400, incluso van a llegar de 500 y ya BYD tiene también su cargador a 1000 kilovatios de potencia. Estos cargadores en corriente continua tenemos desde 50 kilovatios hasta 400 kilovatios, dependiendo el cargador y dependiendo el modelo de coche podrá cargar esa potencia o no. En mi caso el Tesla Model 3 Standard Range carga una potencia máxima pico de 170, 174 he llegado a ver.
los gran autonomía, 250, 240, y luego tenemos coches como puede ser el Kia V3 que carga a 130, creo recordar que era, kilovatios de potencia, y luego hay otros, dependiendo del modelo, que cargan a 80 kilovatios de potencia en corriente continua. Corriente continua son estos cargadores que vemos un poco más voluminosos de lo normal, son unos cargadores más grandes con la manguera mucho más gorda, lo vamos a distinguir perfectamente, y sobre todo porque cargan mucho más rápido. Claro, hay que tener en cuenta que si tú vas a comer y tienes que cargar el 50% de la batería en un cargador de corriente continua de 50 kilovatios, porque estos cargadores de corriente continua que te dicen 50 kilovatios, sí dan esos 50 kilovatios a tu coche. No es como la corriente alterna, que si tu coche no admite una carga de más de 11 kilovatios, por mucho que el cargador tenga más, no lo va a meter. Si tú tienes un coche que admite 80 kilovatios a la hora, tienes un 50% de batería de cargar para salir de viaje y vas a comer en una hora, si tu batería es de, imagínate, 50 kilovatios, tienes que cargar el 50%, 25 kilovatios. En un cargador de 50 kilovatios, si tu pico máximo es de 80, va a cargar a una velocidad estable, entonces en 30 minutos tendrás cargada el 50% de tu batería, porque luego ya tenemos el supercargador. Supercargador yo lo llamo a todos aquellos cargadores que pasan de 150 kilovatios. 150 kilovatios de carga para un vehículo, yo creo que ya es una carga muy buena, una carga que pues vamos a estar muy poco. ¿Qué pasa? Que esto no funciona como el de 50. El de 50 más o menos tú lo enchufas y tu coche todo el rato va a dar un pico de 50 kilovatios. Los de 170, 200, 300 o 400 no. Siempre vamos a iniciar la carga, va a llegar un momento que va a dar ese pico, se va a mantener un poco y luego va a bajar. Veis que esa potencia de carga cuando tú enchufas el coche, dependiendo también la batería que tenga, porque si tú llegas a un cargador con un 60% o llegas con un 30%, la diferencia de potencia de carga también varía. Si tú llegas con un 60%, por ejemplo, estos datos los estoy diciendo al azar, no son exactamente así como lo estoy diciendo, porque yo os veo que vais a empezar a escribir diciendo que he dicho que esto, que he dicho lo otro, y no es así. Estos datos que os voy a dar ahora dependerá de vuestro vehículo, el tipo de batería y el tanto por ciento a lo que lleguéis. Si tú llegas con un 60% y vas a cargar hasta el 80%, posiblemente en mi Tesla Model 3, que tiene 170 kilovatios de batería de pico de carga, entre el 60 y 80% posiblemente que no alcance potencias de carga mayores a 60 o 70 kilovatios de potencia. ¿Por qué? Porque la batería ya está cargada. Sin embargo, si yo llego al 30%, voy a ver fijo esa potencia de 150 o 170 kilovatios. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Las cuentas de la lechera no siempre salen. Si tú tienes que cargar un 20% y vas a un cargador de X, tardo X, pero depende de la batería con la que llegues. No siempre el cálculo es así, porque tú te piensas que va a cargar a un pico de 170 y al final la media de carga es de 100 o de 50 o de 40, dependiendo con el tanto por ciento que hayas llegado, la batería cargará más rápido o más lento. Eso tenlo en cuenta. ¿Qué es la ventaja que tienen los supercargadores? Que tú en un supercargador llegas en 5, 10, 15, 20 o 25 minutos como mucho, puedes tener la energía necesaria para llegar a tu destino o al siguiente supercargador. Son cosas que cuando te vas a comprar un vehículo eléctrico y nadie te lo cuenta, pues no lo sabes. Nos pensamos o oímos que mucha gente dice por ahí, se oye, se escucha en ciertos medios, que los vehículos eléctricos tardan 2 horas en cargarse. Y eso es una cosa que es completamente mentira. Y sí, el vehículo eléctrico tarda 2 horas en cargarse, pero en tu casa, cuando tú duermes. Yo el coche le enchufo a las 12 de la noche y a las 8 de la mañana está cargado. Cuando vas de viaje no es así. En los supercargadores en 15, 20 minutos o 25 ya tendrás la energía suficiente para continuar el trayecto. Y llegado a este punto te voy a decir que si estás interesado en comprar un Tesla, te voy a dejar en la caja de descripción mi código de referidos para que te beneficies del descuento que tiene Tesla en este momento. Lo bueno que tienen los supercargadores, ¿qué es eso? Que es llegar, conectar, a veces no te da tiempo ni a tomar un pequeño café, que el coche ya te avisa que está cargado o listo para continuar el trayecto. Pues esto ha sido un poco lo que son los cargadores para nuestro vehículo eléctrico, de lo más básico a lo más potente. Una cosa que mucha gente antes de comprar el vehículo eléctrico, por lo menos yo me incluyo en ese tipo de personas, que no sabíamos cómo funcionaba esto, ni las potencias de carga, ni cuánto tarda, ni cómo carga, a qué potencia carga. Son cosas que son nuevas y si no te lo cuentan, pues te da un poco de miedo adquirir el vehículo eléctrico. No sé si sabías estas cosas o no, no sé si tienes vehículo eléctrico o no, no sé si tienes intención de cambiarlo o no, pero espero que este vídeo te haya servido de ayuda y sobre todo para quitar esos miedos o esas dudas que tenías.
Si tienes alguna duda o pregunta que nadie te la puede solucionar, escríbeme en la caja de comentarios, ponte en contacto conmigo porque yo te ayudaré. Recuerda, mi nombre es Alfredo, esto es Usuario Geek y nos vemos en el próximo vídeo.